Ya estoy desde la escuela, a ver cómo nos va. Buenos días, pues voy a presentar leishmaniasis. Como tal, es una infección de tipo infeccioso transmitida por la picadura de un flebótomo que va a afectar a la piel y las mucosas. Eh, Siguiente, por favor. Se brincó, ¿no? Sí, la etiología, bueno, esto es causado por un protozoario del género Leishmania, de la familia Trypanosomatidae. Los medios de transmisión son por vector del género Phlebotomus o Phlebotomia, por jeringa, transfusión sanguínea, transfusión vertical y trasplante de órganos. El periodo de incubación va a ser muy variable, va a ir desde los 10 días hasta más de un año. Y de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se presenten, esa va a ser cutánea, mucocutánea o visceral. A su vez, el género Leishmania va a ser dividido en subgéneros de acuerdo en la parte del vector en el cual se desarrolle. Este puede ser Leishmania o Viania. Y a su vez se divide en complejos, los cuales están conformados por especies. Ah, a ver, es que pasó muy chico. A ver. Que, Bueno, en cuanto a los complejos, estos van a estar formados por especies. Los principales complejos va a ser la L. donovani, L. trópica, L. major, L. aotípica, L. mexicana, L. brasiliensis, L. guyanensis y L. naifi. Eh, la leishmania va a tener dos estadios, una forma promastigote, que es la forma infectante. Esta va a ser la forma que se encuentra en el vector, va a ser extracelular, va a medir de 10 a 20 micrómetros, se ubica en el tubo digestivo del vector, es flagelado y fusiforme. La forma de mastigote es la forma replicativa, intracelular, mide de 1 a 2 micrómetros, se ubica en el fagosoma de las células reticuloteliales y es redondo. Esta forma de amacigote es la forma en la cual la vamos a buscar en el cultivo, entonces va a ser como tal una forma diagnóstica. En la izquierda podemos ver una imagen en la cual el vector toma sangre pues, del humano, en el cual le va a inyectar la forma promacigote. Estos van a ser fagocitados. Una vez dentro del fagocítico, los promacigotes van a eh, desarrollarse en la forma de amacigote, los cuales se van a multiplicar y van a provocar análisis de los fagocitos. Posteriormente, el vector va a ingerir nuevamente la sangre del humano, por lo tanto, va a ingerir la forma de amacigote y no, va a transformarlos nuevamente en promacigote, los cuales se van a multiplicar, van a migrar a la probóscide y va a volver a iniciar el ciclo. Ahora bien, en cuanto a la patogenia, una vez que el vector ha tomado la sangre e inyectado los farmacigotes, se va a activar inicialmente la respuesta innata, posteriormente una respuesta adaptativa. Siguen una vía de complemento, los cuales buscan la lisis celular, sin embargo, solo se van a poder lisar el 90% aproximadamente y el 10% más no se va a lisar por la presencia de una molécula de superficie, que es la leishmaniosina. Estos que no han sido lisados van a ser fagocitados y posteriormente se van a desarrollar en cigotos. Una vez dentro del ministro celular, o nuevamente una maduración del fagosoma, por lo tanto se va a inhibir el estado respiratorio y por lo tanto tampoco se van a poder degradar en el medio celular. Va a haber participación de otro tipo de células, como son las células presentadoras de antígenos, en el cual la principal va a ser la célula dendrítica. Esta célula dendrítica va a presentar CD4, se va a activar la interacción de esa cepa con un CD4, va a determinar el tipo de linaje de célula T helper, la cual se va a producir. Se menciona que debe haber un equilibrio entre ambos tipos de células, ya que como tal, la célula T2 va a limitar la respuesta de la T1 en el caso de que la T1, la cual está asociada a la patología del control del parásito, sea una mayor sobreproducción de proteínas, se va a producir daño en tejidos con pocos parásitos y puede provocar la aparición de la leishmaniasis mucocutánea. En el caso de que hay una sobreproducción de la T2, la cual está asociada a la susceptibilidad a la enfermedad, se pueden producir las formas graves, que es la leishmaniasis visceral, debido a que se ha producido una gran carga parasitaria.
En cuanto a la epidemiología, se presenta en áreas agrícolas donde se siembra, cosecha de cacao, café o árboles chicleros, por lo cual también es conocida la úlcera de los chicleros. Hay una mayor frecuencia en hombres. La del infantil va en infantes menores de 5 años. Y tiene mayor predominio en el rango de 25 años. Los la L-leucemia, Olmeca o Creutzfeldt. En igual asoma que en cuanto a la distribución de la leishmania en México va a estar dividido en tres principales regiones, que es la región del centro que comprende Morelos y Puebla, la región del Pacífico que comprende Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa, y la región del Golfo se encuentra Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Y en cuanto al boletín epidemiológico, podemos encontrar que no se ha presentado ningún caso de leishmaniasis visceral desde la semana 41, creo que es la más actual. Pero han habido en esta semana 5 casos de leishmaniasis cutánea y van 18 acumulados. Ahora bien, en cuanto al cuadro clínico de la leishmaniasis visceral, esta es una forma sistémica. La principal etiología es la L-Donovani, la cual se caracteriza por tener fiebre sin focalización, ondulante, irregular, sin horario, con escalofríos y diaforesis, palidez progresiva, pérdida de peso, diarrea, vómito e ictericia ocasional. En cuanto a los hallazgos de exploración física, se encuentra hepatomegalia, palidez y piel de mucosas, esplenomegalia y adenomegalia. El cuadro clínico que asocia a la muerte es la presencia de pancitopenia, edema, ascitis, infección con VIH y sangrado, los cuales principalmente son manifestaciones que se van a dar por el crecimiento de los órganos. En cuanto a la leishmaniasis cutánea localizada, las principales etiologías son la mexicana, el brasiliensis, el epimesis, el guianensis y la peruviana. La lesión se va a producir en el sitio en el cual se ha inoculado. El periodo de incubación va de 2 a 6 semanas y se caracteriza de que la primera lesión va a ser una mácula, va a desarrollar una mácula y normalmente un nódulo que se ulcerará y se va a extender para formar una lesión cateriforme, que va a ser abultada y se va a presentar principalmente en extremidades, regiones expuestas. Y esta puede ser única o puede ser múltiple. En cuanto a la leishmaniasis cutánea diseminada, va a ser causada principalmente por las etiologías, la L. brasiliensis, L. paranensis, L. guianensis y L. amazonensis. Esta se va a caracterizar debido a que van a haber muchas lesiones, que van a ser más de 20, y se caracteriza sus lesiones ya que son nodulares o ulceradas. Va a tener una prueba de Montenegro conservada. La leishmaniasis cutánea difusa va a ser causada por las etiologías L. mexicana, L. amazonensis y L. aetiópica, las cuales van a presentar lesiones nodulares difusas cargadas de parásitos, base de predominio en las extremidades, rara vez van a afectar la cara, manos y pies y no se van a presentar úlceras ni lesiones en la mucosa. La prueba de Montenegro va a ser no reactiva en este caso. En el caso de la leishmaniasis cutánea, el principal agente y uno de los más importantes se va a ser la L. brasiliensis, la cual va a afectar posteriormente a una infección cutánea prolongada y se va a presentar a su vez también necrosis en la mucosa nasofaringe. Va a tener la prueba de Montenegro reactiva. En cuanto a los factores de riesgo, va a ser los comprometidos por VIH, adultos jóvenes, varones, malnutridos, lesiones por encima de la cintura, retraso de la curación y lesiones primarias y múltiples. Y esa es una variante de la leishmaniasis térmica poscalazar, que va a ser una complicación de la leishmaniasis visceral, la cual se va a caracterizar por máculas hiperpigmentadas, exantema maculopapilar ondular, y va a aparecer 6 a 1 año antes de o durante la leishmaniasis visceral, la cual es su complicación. Ok, en cuanto al A ver, diagnóstico, detente un momentito aquí. Regrésanos a la diapositiva de Calazar, por favor. Y ahí explícanos qué es la prueba de Montenegro. ok, en la prueba de Montenegro, como pues había investigado, es una prueba que se mencionaba intradermal reactiva, la cual
igual a su vez también llamado como la prueba de Leishman, entonces puedo inferir que es característica esta. Estas pues miden las lesiones que pueden ser pues las cuales se pueden ser visibles pues en la dermis, eh, las cuales pues van a buscar mayormente, va a ser como una prueba indirecta para mostrar que hay acción y del sistema inmunológico, la cual es característica cuando está la presencia de ese tipo de parásito. Entonces, como tal, puede buscar lesiones con abundantes parásitos y también puede determinar si hay escasa o importante infiltrado leucocitario. Entonces, por ejemplo, cuando esta prueba de Montenegro es positiva, pues se puede decir que no es visible. Y cuando es positiva, pues podemos inferir que hay una respuesta y hay un infiltrado. A ver, sí, a ver, no me quedó claro. La prueba consiste en inyectar antígeno, o sea, un extracto de material de Leishmania, por eso se llama Leishmanina, ¿no? Así es, Sí, ¿sí? Y la prueba es reactiva cuando hay induración, así es. sí, sí. Y es no reactiva cuando no hay induración. ¿Está claro? Sí. ¿A qué se parece esa prueba? Puede levantar la mano los demás, ¿eh? Es que tenemos que avanzar acá porque nos están diciendo que las modalidades clínicas, dentro de las modalidades clínicas, consideran a la prueba de Montenegro para clasificarla como complemento de la clasificación. Y ahorita nos vamos a ir por ella. ¿Sí? Entonces, sintetizando, la prueba de Montenegro es una prueba que se parece mucho a la de la leishmanina, a la de histoplasmina, coccidioidina, PPD, es exactamente lo mismo. Sí, es una aplicación de antígeno, en este caso, pues de extracto de leishmania, y lo que se mide entonces es la respuesta a la induración que ocasiona la lesión. Entonces, ¿qué estamos midiendo con esto? ¿Qué parte del sistema inmunológico estamos evidenciando? ¿La humoral o la celular? A ver, Aaron. Sería, pues, bueno, es que había leído un artículo que decía que, pues, como tal, va a medir la hipersensibilidad. Entonces va a evaluar la respuesta de, pues, las células, o sea, del infiltrado. La celular. Bien, entonces nos están aquí, Santiago nos está diciendo que dentro de las formas clínicas ponen ahí una etiqueta como la prueba de Montenegro, y ahorita la vamos a ver. Me pongan la diapositiva de Calazar, por favor. ¿Cierto, Calazar? ¿Sí está esa, no? Este es post-Calazar, Ah, la ok, de sí. Calazar. Sí. Mm, Aquí está. Aquí no nos pusiste a la prueba de Montenegro. Pero además no importa mucho porque ¿a qué se parece el Calazar? ¿A qué otra cosa se parece el Calazar, Alan? Que tú conozcas. ¿Es una enfermedad localizada o es sistémica? Alan, ¿dónde estás, Alan? Augusto. Buenos días, profe. Buenos días, Augusto. La pregunta está fácil. ¿El Calazar, que es una leishmaniasis, es localizada o es sistémica? Sistémica. Sistémica. Por eso los datos clínicos que nos están poniendo allá, pues son datos clínicos que nos hablan de visceromegalias, ataque al estado general, anemia y fiebre. ¿Qué otra cosa has visto en medicina que se parece a esto? Augusto. Mm, pues con los hallazgos de exploración física y
sobre todo ictericia, no sé, me recordó a alguna este, hepatitis, aunque muy vagamente. Bueno, sí, está bien, estoy de acuerdo contigo. En un momento de la enfermedad podríamos, o por lo pronto en las fases iniciales, podríamos confundirlo con una hepatitis subaguda. A ver, alguien que tenga idea de alguna otra cosa. O esto es lo único y con eso ya no necesitamos hacer nada. Eduardo. Eduardo Rodríguez. No te oigo, Eduardo. ¿Estás, Eduardo? Bueno, Sí, ya te escucho. ¿ya se me escucha? Ah, ya se te escucha. Le preguntaba que si podría repetir la pregunta. ¿Con qué otra cosa? Ya nos dijeron, ya nos dijo Augusto, necesito ver qué otra cosa podría ser esto. Primero dijeron que era una enfermedad localizada y que en un momento dado, en algún momento de la enfermedad, se podría confundir con hepatitis porque tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia y además tiene ictericia y fiebre. Entonces, Augusto nos dijo que podría parecer una hepatitis en algún momento de la enfermedad. ¿Qué otra cosa podría parecer? Mm, no, la verdad no estoy seguro, doctor. O A sea, ver, porque pues, igual es que a mí igual me parece una hepatitis, pero no estoy muy seguro. muy bien, vamos a dejarlo allá para que nos diga Santiago. Santiago, ¿con qué se hace el diagnóstico diferencial del Kala-Azar? En cuanto, pues, como es la forma visceral, vi que estaba, el diagnóstico diferencial estaba con visceromegalia, paludismo y Exactamente, paludismo es algo que tenemos acá. Paludismo es una, a ver. De las eh, infecciosas, a ver, en un momento dado puede ser una hepatitis, y de las infecciosas podría ser un paludismo, aunque ahí en el paludismo el componente más importante es la anemia hemolítica. Ya vamos a ver paludismo y vamos a ver que sí se parece. ¿Qué más podría ser? De las no estaba, infecciosas. Doctor, ¿me Sí, escucha? sí, Jesús. ¿No podría ser también un absceso hepático mediano? No. Bueno, depende. Si solo fuera hepatomegalia, sí, pero si tiene hepato, esplenomegalia, no, ya no. Entonces, así, o sea, solo por los síntomas asociados al hígado, como la hepatomegalia, como la Sí, citis, claro. edema, solo así. Sí. Bueno, vamos a considerar lo que sí. Si fuera una leishmaniosis sin gran esplenomegalia, podría ser, ¿no? Te lo voy a tomar como bueno. Ok, También doctor. puede ser un absceso hepático, puede ser un tumor hepático, puede ser un linfoma, puede ser una leucemia, puede ser lupus eritematoso sistémico, puede ser alguna neoplasia en fase avanzada, puede ser una tuberculosis diseminada. Hay varias cosas que pueden ser. Pues no quedarnos clavados en que esto es lo único. Ahorita que terminemos les comento yo el único caso que he visto de leishmaniosis visceral, que fue en un paciente de Chiapas y lo vi en el DF. Bien, entonces pasa a la siguiente. Nada más para mostrarles que aquí, por ejemplo, en el caso de la leishmaniosis cutánea o la mucocutánea con sus variedades diseminada o localizada, aquí ya nos están poniendo a la prueba de Montenegro como algo que nos orienta al diagnóstico, porque en las formas diseminadas o en la forma diseminada se disemina porque no hay respuesta inmune, entonces la reacción de Montenegro es negativa.
El paciente no tiene capacidad de responder y por eso se disemina la enfermedad. Nada más a eso quería llegar. Entonces, el diagnóstico diferencial en las formas mucocutáneas y mucocutáneas, pues es diferente al de la forma visceral, porque el cuadro clínico pues es también totalmente diferente, ¿no? Síguele, Santiago. Adelante. Perdón, sí, me apoyé el micrófono. Bueno, en la limoniasis Bueno, cutánea. Jesús, tienes levantado la mano. ¿Quieres comentar o decir algo? Ah, no, es que no la había bajado de hace rato. No la bajaste, bájala, por favor. Sí, perdón. Adelante, Santiago. Bueno, en el diagnóstico, en la forma cutánea, el diagnóstico puede ser parasitológico, el cual por raspado, aspiración con aguja fina o biopsia de la lesión se va a obtener material, el cual se usa para pues, tinción, que buscando la forma más cigote que la forma diagnóstica. Cultivo o detección de material genético por PCR. El estudio serológico no va a permitir identificar si la infección es pasada o actual. Una de ellas es la prueba de Montenegro, que pues, como mencionamos, es una prueba directa del estado inmunológico de los pacientes. En cuanto a la forma visceral, pues también se va a hacer una prueba parasitológica con signos clínicos persistentes, en la cual se va a buscar el amacigote del macrófago, en cultivos semillas especiales como el de Nicol, Novi y Magnil, o detección también de material genético por PCR. Igual en ese tipo de estudios se van a buscar amacigotes. Pero creo que uno de los que cambia es que eso igual se pueden hacer en aspirado esplénico o en médula ósea. Sí, ahí detente tantito. Vean. La herramienta principal para el diagnóstico en ambas enfermedades es la observación del parásito. Todavía sigue siendo una de las herramientas más útiles en clínica, nada más que aquí lo que hay que es ir a buscar el parásito en el sitio donde se encuentra. En el caso de las formas cutáneas o mucocutáneas, pues con un raspado del borde de la lesión o con un aspirado del borde de la lesión se hace una impronta una impronta, pero la impronta tiene menos posibilidades, es más bien el raspado y el aspirado. Se hace una tinción de Ray o de Giemsa, como si fuera como la que usamos para ver glóbulos rojos, y buscamos al parásito. En el caso de las viscerales o de las formas diseminadas, también está la opción de ver el parásito en la médula ósea. En el vaso es más no más difícil encontrarlo, pero es más problemático tomar una muestra por punción esplénica y es más peligroso. Entonces, la técnica de elección para las formas diseminadas viscerales, pues es la toma de aspirado de médula ósea, pero de camino. El aspirado de médula ósea nos permite hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que nos confunden mucho, que son los linfomas y las leucemias. Entonces, con el aspirado de la médula ósea, ¿sí?, matamos, digamos, 2 o 3 pájaros de un solo tiro. Y bueno, el cultivo y el PCR pues son otras alternativas, pero es mucho más rápido el diagnóstico por observación del parásito. Síguele, Santiago. Sí. Ahora, en cuanto al tratamiento, en la forma visceral se recomienda manejo de hidratación, desde la desnutrición, infecciones concomitantes como la de VIH. Mencionaba que el tratamiento, pues en caso de VIH, aparte del tratamiento farmacológico, se va a necesitar profilaxis. En el caso de presentar anemia, se puede considerar transfusión por existencia de alguna alteración de la oxígeno perfusión. Y menciona que el tratamiento pues, va a mejorar pues, la fiebre y reduce el crecimiento visceral. Sin embargo, a partir de 6 meses se va a ver en estado normal. En cuanto pues, al tratamiento por medicamento, pues mencionaba que se recomienda lo que es la anfotericina beta-liposomal antimoniales pentavalentes y anfotericina beta-desoxicolato. En cuanto a la forma cutánea, básicamente, pues igual son los mismos, la anfoterina beta-liposomal, la anfotericina desoxicolato y añadiendo la metilfosina. Para las formas guayanensis y L-panamesis, pues mencionan que sí, la miltefosina pues, es el mejor medicamento que se usan para estos casos.
Principalmente para la prevención, pues se van a centrar en tres focos, que es el reservorio humano, que pues, se busca evitar la picadura y desarrollo de los síntomas. El reservorio animal, que es pues con collar con insecticidas o aplicación directa. Pues menciona que muchos de los reservorios animales pues son los que comúnmente podemos encontrar pues, en esa región, como son las gallinas, perros, gatos. Y en cuanto al vector, pues eliminar refugios. Y sería todo. A ver, ¿alguna pregunta o comentario respecto a esta patología? Es muy común aquí, doctor. Es común, pero además es bastante subdiagnosticada. No se nos ocurre. Muchas de las lesiones que están fuera de los sitios que no son las orejas o la nariz, pues se quedan como úlceras crónicas que en el transcurso de los meses curan espontáneamente. Generalmente el diagnóstico se hace cuando las úlceras se asientan en el lóbulo de la oreja, la nariz, en sí en los sitios fríos, porque le gusta al parásito la temperatura baja, y ahí las lesiones causan mutilaciones y además causan pues un compromiso estético, y esos son los que generalmente se diagnostican, ¿eh? Entonces sí es bastante común, pero además no lo pensamos, ¿eh? Aquí nosotros en la escuela tenemos, bueno, en la universidad tenemos un centro de investigaciones que está dedicado al estudio de la leishmaniosis cutánea, pero la gran mayoría de los estudios no los hacen estrictamente en el estado de Yucatán, sino que se van en Yucatán pegado a Campeche, en Yucatán pegado a Quintana Roo. Es más común en las zonas donde hay más selva, ¿no? Porque ahí es donde está el vector. ¿Por qué se llama úlceros chicleros? Porque en esa época, en la época en que se empezó a describir con mucha frecuencia, pues uno de los trabajos era irse a la pizca del chicle, ¿no? Y esto había mucho en la zona de Quintana Roo, entonces era bastante común verlo. Yo hice mi servicio social, mi segundo servicio social en Carrillo Puerto, Quintana Roo, y ahí tuve oportunidad de ver varios casos de úlceros chicleros, que por cierto los tratábamos mal con lo que teníamos, ¿no? Los tratábamos con metronidazol, y como ustedes habrán visto en la tabla, pues el metronidazol pues no es un medicamento que sea útil para esto. Y se curaban, pero creo que por el tiempo, más que por el tratamiento, ¿no? Y el único caso de una leishmaniosis visceral que yo he tenido oportunidad de ver, lo vi en el Hospital de Pediatría del Centro Médico, en un paciente que nos enviaron de Chiapas con el diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo que ese niño llegó un fin de semana. Y allá pues los residentes estaban muy habituados a que cuando llegaba el paciente tomaban las muestras y las mandaban a procesar para que cuando el hematólogo llegase el lunes ya estuvieran listas las preparaciones. Y me acuerdo muy bien que ese lunes anterior al fin de semana que llevaron al paciente, me fue a buscar el hematólogo del servicio donde yo estaba para decirme para comentarme del paciente que habían mandado de Chiapas con el diagnóstico de leucemia, pero él decía que no tenía leucemia, pero que veía en la médula ósea algo que no sabía qué era. No lo sabía, pero que él estaba seguro que lo que no tenía el paciente era leucemia. Afortunadamente por ese tiempo en el hospital teníamos a un patólogo que había trabajado en el Politécnico, en el área de parasitología, y lo bajamos a ver. Y solo vio la laminilla y rápidamente hizo el diagnóstico. Esto es una leishmaniasis visceral. Iniciamos el tratamiento, pero lamentablemente el paciente pues, falleció. Era un paciente muy pequeño, creo que tenía por ahí de 3 años. Y no pudo superar ese problema, pero ese es el único caso que yo he visto de leishmaniasis visceral, y fue de un paciente de Chiapas, que es la zona donde además Santiago nos dijo que es la zona por donde hay este tipo de enfermedad que no es tan frecuente, ¿sí? La leishmaniasis visceral no es muy frecuente en México, pero sí la cutánea y la mucocutánea. ¿Alguien más quiere preguntar?
Entonces, Daniela Suárez. ¿Escucha, Daniela? Sí, doctor, aquí estoy. Daniela, ¿por qué con esa voz de susto? No, Dan- es que yo Ah, estaba enferma y como que todavía las está, vacunas no reaccionan. reacciona. A ver, Daniela, nada más, ya lo dijimos muchas veces, pero recuérdanos cuál es el estudio de elección, de primera elección para el diagnóstico de la leishmaniasis cutánea. Acabo de decir, Daniela. La prueba de Montenegro. No. La prueba de Montenegro sirve para medir otra cosa. Nos puede ayudar en presencia de un cuadro clínico, pero no es definitiva para el diagnóstico. Apoya, pero no concluye. A ver, Daniela Regina, ayúdele a su tocaya Daniela. Pues no se me ocurre ahorita por el momento. Yo pensaba que igual la que mencionó mi compañero Suárez en la prueba de Montenegro, pero pues no sabría cuál. No, pues si lo acabamos de ver. A ver, Santiago, vuelva a repetir despacito cuál es la estrategia, cuáles son los estudios para el diagnóstico de la leishmaniasis. En el caso de la cutánea, ¿La de la médula? En el caso de la visceral, pues claro, se los acabo de decir, es el estudio de médula ósea para la observación del parásito con tinciones histológicas, la tinción de Ray o la tinción de Giemsa, para la leishmaniosis visceral. También Santiago nos dijo que se pueden determinar, es una prueba de anticuerpos que no es muy usada, y el PCR. Pero son médula ósea para observación directa bajo tinción de Ray o de Giemsa, cultivo, PCR y luego pues determinación de anticuerpos de tipo específico. La prueba de Montenegro no apoya, pero no confirma. Eso es para la leishmaniasis visceral. Y para la cutánea, ahora sí ya estamos encaminados. Gustavo. Pues a ver, Santiago, repítelo. Para la cutánea, pues es igual el diagnóstico por prueba parasitológica, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde tomamos la muestra? Pues del sitio de lesión. Del sitio de la lesión. Es una punción aspiración o una biopsia del borde indurado de la lesión, de la piel o de la mucosa. Y ahí hacemos exactamente lo mismo, una tinción histológica, ¿sí? Rayo Giemsa, para observar. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a buscar? A mastigotes. Y bueno, pues el PCR y el cultivo también son de utilidad. Quizá el PCR tenga mejores posibilidades diagnósticas, pero vuelvo a insistir, el recurso principal para el diagnóstico es la observación parasitoscópica en la muestra de tejidos, que va a depender de la enfermedad. Médula ósea o vaso, si es visceral, aspiración o biopsia de la úlcera, si es cutánea o mucocutánea. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? A ver, Yuli. Había leído, doctor, que también se podía hacer algo de inmunofluorescencia indirecta, pero o sea, no estaba muy explicado, la verdad, y solo decía que porque pues recolectan sangre y ahí checan los anticuerpos. Pero eso no serviría o no se Sí, usa. sí sirve, sí. Es que, no, pónganos
Pongan en Santiago donde está la lámina del diagnóstico. La determinación de antígeno o de anticuerpo pueden ser por diferentes técnicas de laboratorio. Por ejemplo, allá donde dice, en el punto, donde dice leishmaniasis visceral, ¿sí? En la parte de abajo, Santiago nos tiene puesto dos puntos. El punto 1 nos tiene puesto la prueba parasitológica. Y en la prueba parasitológica evidenciamos o el parásito o el material genético. Y ahí nos pone dónde. Pero luego en el punto número 2, ahí de la leishmaniasis visceral, nos tiene puesto pruebas serológicas. Y las pruebas serológicas pueden ser de varias técnicas. ¿Sí? Y usted nos dijo inmunofluorescencia. ¿Sí? Ahí está una técnica de inmunofluorescencia, IFA. Esa es inmunofluorescencia. También está la prueba de ELISA y también está esa prueba de DAT. Todas esas técnicas son técnicas serológicas. Entonces la inmunofluorescencia es una técnica serológica, Yuli. Entonces sí sirve, tiene utilidad, aquí está puesto. ¿Sí? Puede ser ELISA, IFA, IFA-T o DAT. ¿Qué es lo que ponen en evidencia? Exactamente lo mismo, anticuerpos. Pero también podríamos tener la opción de determinar antígeno, ¿no? En un extendido yo le hago una inmunofluorescencia, le pongo anticuerpos marcados y si hay una reacción antígeno-anticuerpo también es una prueba que se puede usar, ¿no? Entonces está bien lo que usted leyó. De estas, ¿cuál es la que está más difundida para su uso? ELISA. Si ustedes piden una prueba de ELISA, prácticamente hay ELISA para todo, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema que nos lo va a dar José Sebastián. José Sebastián nos va a hablar de las infecciones de la piel. Ya vi sus diapositivas. Y bueno, está centrado en las infecciones de la piel causadas por estafilococo. Nada más recordar que existen otros agentes infecciosos que pueden causar infecciones de la piel y que serían indistinguibles en un momento dado entre las causadas por estafilococo. ¿Por qué estudiamos las infecciones de la piel causadas por estafilococo? Porque estafilococo es el agente causal más común de las infecciones de las partes blandas, y el estreptococo piógenes. ¿Por qué son los dos más comunes? Porque son los dos que tenemos ahí asentados. Estafilococo es parte de la flora normal. Entonces, cuando se rompe alguna barrera o cuando hay algún factor predisponente como obstrucción de poros, ¿sí? Vellos que crecen mal y tapan, pues lo que aprovecha esa mala anatomía o esa ruptura de la piel, pues es lo que tenemos cerca, que habitualmente es estafilococo. Pero existen otros agentes etiológicos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a oír a José Sebastián y luego vamos a ver algunos casos clínicos de algunas cosas que ya tengo por ahí separadas. Adelante, José Sebastián. Bueno, ¿se ve? Y ya lo estamos viendo. Okay. Yo les voy a hablar sobre lo que son las infecciones bacterianas de la piel y como el doctor me voy a centrar en los que son los estafilococos y un poco de los estreptococos, principalmente del piógenes. En el caso de la etiología, pues tenemos que las bacterias que van a estar principalmente involucradas en estas infecciones, porque van a ser el 80% de las enfermedades de la piel, van a ser estafilococos aureus y estreptococos piógenes. Hay otros estafilococos, que van a ser los coagulasa negativa, solo que estos van a ser mucho menos virulentos que los aureus, pero van a seguir siendo patógenos. Sin embargo, pues casi no son tan frecuentes en la piel y tienen otros sitios de acción, ¿no? Por ejemplo, ese epidermis es el que es generalmente una infección oportunista para pacientes que tienen catéteres o prótesis valvulares, o incluso también creo que había leído de los drogadictos. Y también está Staphylococcus saprophyticus, que era la causa más frecuente de infección urinaria, principalmente en las mujeres jóvenes. En el caso del A ver, no le cambies. Cuando termines me dejas ahí un ratito en esta diapositiva. Ok. Creo que no puse la de los factores de riesgo, pero en general los factores de riesgo era la de
pues, pacientes que tienen inmunodeficiencia, así como también pacientes con fibrosis quística que tienen algunas infecciones agudas. Los pacientes con neutropenia o que tienen, ya sea secundaria a drogas, puede ser también, y los pacientes que tienen falla medular, así como los que tienen infección por VIH. También era muy común en pacientes hospitalizados, generalmente los que tienen diálisis o los que son diabéticos o sufrieron o pasaron por un trasplante, así como los pacientes que están en cuidados intensivos, ya que estos requieren demasiados como que dispositivos de tratamiento, ¿no? Como pueden ser los catéteres o las sondas, o incluso la ventilación mecánica. Y pues cualquier tipo de interrupción en la epidermis. Muy bien, entonces en esta tabla que nos pone José Sebastián, pues está resumida buena parte de lo que es el tema. Yo quiero nada más puntualizar algunas cosas que están aquí en esta tabla, ¿no? En el lado izquierdo de la primera tabla están algunos factores de riesgo para algunas enfermedades infecciosas de la piel. Hay enfermedades primarias, hay infecciones primarias y hay infecciones secundarias. En las infecciones primarias, lo más común son estafilococo aureus o estreptococo piógenes. Pero cuando hay algún otro factor, como por ejemplo mordedura por animal, ahí generalmente las infecciones en la piel son polimicrobianas. Las infecciones posquirúrgicas, que va a depender del tipo de cirugía, ¿no? Si la cirugía fue una cirugía ginecológica, pues va a predominar cierto tipo de infecciones. Si es de la cavidad abdominal, si es del intestino, pues puede estar involucrado estafilococo, pero ahí también hay gram negativos. Entonces, mucho tiene que ver los factores predisponentes del paciente. En este caso, lo que vamos a ver son las infecciones comunes y corrientes que ocurren en las personas que no tienen factores de riesgo muy relevantes, ¿no? Bien, en la tabla del lado derecho, donde dice capítulo 36, cuadro 36.2, tenemos la clasificación de las infecciones de la piel. Ustedes vean allá que van desde la parte más alta, que es la epidermis, y la más sencilla, y la llamamos impétigo, hasta la parte más baja, que es el músculo, ¿sí? Que ya son infecciones más serias, que llamamos piomiositis, y hay varias variedades clínicas, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tanto está involucrado el extracto de la piel, es el nombre de la enfermedad y la severidad. Ahorita lo vamos a ir viendo conforme nos vaya contando José. ¿Sí? ¿Cuáles son las enfermedades? Y ya vi que se va a ir de la más superficial y va a ir descendiendo hacia abajo, y van a ir cambiando los nombres y también va cambiando la severidad de la enfermedad. También quiero comentarles que estafilococo, sobre todo estafilococo, es un patógeno que causa una gran cantidad de enfermedades. Aquí estamos viendo, por ejemplo, en piel, pero también estafilococo es uno de los agentes infecciosos que predominan en las infecciones donde hay prótesis o implantes. Donde hay implantes de corazón, nos puede causar endocarditis. Donde hay implantes de hueso, nos puede causar osteomielitis. Donde hay implantes vasculares, nos puede dar endarteritis. O sea, donde hay catéteres, nos pueden dar septicemias o bacterias. Estafilococo es un patógeno que es muy hábil, sobre todo cuando hay material extraño en el cuerpo o cuando se rompe la barrera de la piel. Estreptococo piógenes, pues ya vimos otras enfermedades, tienen sus características, le gustan las amígdalas, le gusta la faringe, es la causa de faringoamigdalitis bacteriana y también de su modalidad exantemática, que es la escarlatina. ¿Sí? Nos puede causar síndromes inmunológicos posinfecciosos, como la fiebre reumática o la glomerulonefritis posinfecciosa, y también es un agente causal de neumonía. Y como participante de la piel, lo encontramos mucho en el impétigo más que en las otras variantes más profundas de la infección, aunque también hay modalidades graves de enfermedades necrosantes de las partes blandas, donde Streptococcus pyogenes juega un papel muy importante. Muy bien, adelante, José. Okay. En el caso de la... aquí estaban los factores de riesgo.
Bueno, pues es lo que ya les había mencionado. Generalmente se da por la interrupción de la epidermis, en caso de que no sea por inmunodeficiencia o por pacientes hospitalizados. Y puede ser, por ejemplo, por mordedura de animales, había leído que la de los gatos era la que mayor causaba infecciones, porque la de los perros era como que más, te destrozaba más la piel, y, o sea, sí te causa infecciones, pero la del gato es más fina. Fíjate, José, que la peor es la de los humanos. Porque comemos más cosas y tenemos más bacterias. La peor mordedura es la de los humanos. Y los leones, afortunadamente hay muchos leones aquí en la calle, ¿no? Los humanos es terrible. Síguele. Ok. En el caso de la etiopatogenia, pues los sitios más comunes de colonización de estos estafilococos va a ser el vestíbulo nasal anterior, el cabello, la piel, las uñas, axilas, perineo, vagina. Generalmente ya sea porque hay una mayor cantidad de folículos pilosos que sirven como portal de entrada, o ya sea para tanto lo que es la flora normal de la piel, que son los estafilococos, que son pues bacterias oportunistas, o las bacterias extrínsecas, como por ejemplo las pseudomonas. Igual en el caso de que haya mucha cantidad de glándulas sebáceas, pues también permite la entrada a estas, ¿no? Para que los estafilococos puedan invadir al hospedador y causen una infección, pues se necesitan de 4 puntos. Uno es, por ejemplo, la inoculación y la colonización de lo que es de las superficies, la alteración de las barreras mucosas, así como el restablecimiento de la infección localizada y la evasión de la vegetación monetaria. En el caso de la reducción de la capa de la epidermis, pues puede darse quemaduras, trastornos hemáticos, puede ser alguna patología o por úlceras. En el caso de la fisiopatología, pues que se basa principalmente en lo que son las proteínas. Por ejemplo, está la coagulasa, que es una proteína extracelular que se va a unir a lo que es la protrombina y va a formar lo que es la estafilotrombina. Esta lo que hace es que va a activar la trombina y va a resultar en la formación de la fibrina a partir de lo que es el fibrinógeno. Una pequeña cantidad de esta coagulasa pues va a permanecer unida a la célula y va a participar en lo que es la formación de coágulos, así como puede ayudar a lo que es a la adherencia dentro de la piel, ¿no? En el caso de la proteína A, esta igual es una proteína de superficie, generalmente se une a la región FC de lo que es la inmunoglobulina G y disminuye la eficacia de la posonización, así como de la fagocitosis. En el caso de la hemolicina alfa, pues esta hemoliza los eritrocitos, necrosa la piel y causa una liberación de citocinas que pueden producir un choque. Las lipases también facilitan la supervivencia en zonas principalmente que son muy abundantes en lípidos, como pueden ser los folículos pilosos, y está la toxina 1, que esa no está en todas las cepas, pero, o sea, no es de todas las cepas de estafilococos, pero puede encontrarse en algunas. Esto lo que hace es que va a provocar una expansión de las células T, lo que va a llevar a una liberación excesiva de lo que son las citocinas, que va a producir un daño celular, y finalmente un síndrome de choque tóxico que veremos más adelante. Y en el caso de las toxinas efectivas A y B, pues estas van a ser proteasas que van a generar lo que es la desagleína 1. La desagleína 1 que era la cargada de las células epiteliales. Entonces, de tal manera que lo que hace es que los queratinocitos se van a separar entre sí y de la membrana basal, lo que va a llevar a un deterioro de la función de la barrera y pues va a permitir la entrada de los agentes, ¿no? Y va a llevar a infecciones cutáneas. En el caso de la epidemiología, pues vamos a ver que el número de infecciones por Staphylococcus aureus se ha incrementado en los últimos 20 años, principalmente a nivel hospitalario, principalmente por uso de estos dispositivos intravasculares de las prótesis. Y no se tiene información epidemiológica precisa, pues estas enfermedades generalmente no son motivo de reporte obligatorio, o a veces los pacientes no consultan y un número exacto de cuántos, de qué tan común es. A nivel mundial, pues hay un incremento de la frecuencia de infecciones de la piel, principalmente causadas por Staphylococcus aureus y paralelamente también se de la
y no presenta manifestaciones sistémicas. En el caso del buloso, pues es frecuentemente dado por Streptococcus pyogenes, y un 10% más o menos es por Staphylococcus aureus. Esta es la forma más frecuente del impétigo y frecuentemente se presenta en lo que son las lesiones previas a que están ocasionadas por alguna picadura de insecto, puede ser también por varicela o por un trauma o una abrasión pequeña. Generalmente se caracteriza por una pápula eritematosa que es pequeña, que va a progresar a una vesícula y se va a convertir luego en una costra amarillenta que se llama melicerica, me parece. Son estas como ronchitas amarillas que se pueden ver. Y la topografía, o donde es más común que se dé este tipo de lesiones, pues va a ser alrededor de los orificios nasales, así como ocasionalmente puede ser, pero lo más... Luego está el impétigo buloso, que es causado por mayor frecuencia por el Staphylococcus aureus, generalmente por los que producen toxinas epidermolíticas, y aparecen lo que son áreas expuestas y húmedas de la piel. Generalmente esta se caracteriza por una vesícula redondeada, que después se va a transformar en una gula o una ampolla, que tienen lesiones con líquido de aproximadamente de 1 a 3 centímetros de diámetro. Generalmente no tienen eritema alrededor y no tienen un signo de Nikolsky, que es como descamación. Al comienzo, pues Ahorita que termine les explico cuál es el signo de Nikolsky. Termina. Al comienzo, pues el líquido va a ser claro y después se va como que se va a ir convirtiendo a un tipo amarillento. Y luego, cuando está la lesión, pues cuando queda la ampolla, generalmente luego se llega a romper y se transforma en una costra así como tipo aspecto acaramelado, tipo más o menos color café. Y esta enfermedad, pues sí puede acompañarse de lo que es una adenopatía o puede ser pruriginosa. Y la topografía, o donde las áreas más frecuentes, pues es cara, el tronco, las axilas, las nalgas y el perineo. Muy bien, entonces les explico qué es el signo de Nikolsky. En realidad el signo de Nikolsky, José Sebastián, grupo, no es descamación, sino es que la capa más superficial de la piel, al estar prácticamente se desprende en su base, y cuando la agarras, te llevas el pedazo, como si le quitases todo el pedazo de piel cuando lo agarras, ¿no? Es como si tuvieras puesto un nylon a tu piel y cuando lo agarras, ¡pup!, se desprende. Ese es el signo del Nikolsky. Te llevas toda la capa de piel con un apretoncito así suavecito. ¿Como si fuera un ajo? ¿Como si fuera un qué? ¿Un ajo? Como si fuera la cáscara de un ajo. Así te llevas a la piel. Lo aprietas y suavecito te lo llevas. ¿Por qué? Porque ya está desprendido. Ese es el signo del Nikolsky. Te queda la piel desnuda y de color rojo y húmeda, como cuando te quemas, ¿no? Así te queda, cuando le desprendes. Y ese signo de Nikolsky sucede en estas enfermedades y en las enfermedades alérgicas graves. Y es un dato de una respuesta inflamatoria severa en la unión dermoepidérmica. Bien, entonces, nada más aquí para recapitular. Aquí el dato clave para el diagnóstico de impétigo es el tipo de lesiones que inician como pápulas y luego se hacen unas lesiones melicéricas, o sea, aspecto de miel y de cera. Lesiones ulcerosas, melicéricas, húmedas. Y la diferencia entre el impétigo buloso y no buloso es que en el buloso vemos esas ampollas como la estamos viendo ahorita en la fotografía, que es como si el paciente se hubiera quemado prácticamente, ¿no? Adelante. Algo que se me pasó a decirles es que generalmente el impétigo se autolimita en el paso de unos días. Generalmente el tratamiento a veces es más medidas higiénicas, pero en los que son los neonatos esta puede evolucionar a una complicación que es la enfermedad de Richter, o también conocida como síndrome de piel escalada, que igual veremos más adelante. En el caso de la foliculitis, pues esta va a ser más frecuente por Staphylococcus aureus y puede llegar a darse el caso que sea por algunas enterobacterias o por Malassezia purpura o la cándida. Los factores de riesgo pues generalmente incluyen a la depilación, a la humedad o a la oclusión, incluso a la obesidad o alteraciones de la inmunidad, o diabetes también puede ser, pero la más frecuente es depilación, que quedan esas
heridas de los folículos y pues es lo que, según yo entendí, era como el vello encarnado. Y la infección pues es generalmente puede ser del cuero cabelludo, nalgas o extremidades y se caracteriza por la formación de unas pequeñas pápulas o unas pústulas que están centradas en un folículo piloso y están rodeados por eritema. ¿Continúo? Sí, continúa. Okay. En el caso del furúnculo, pues va a ser un nódulo profundo y doloroso que es de color rojizo, tiene generalmente una formación de pus que se va a extender a lo que es el tejido subcutáneo y va a formar como un tipo absceso, un pequeño absceso que puede llegar a lo que es pues sí, un tipo absceso, ¿no? Generalmente se acompaña de necrosis en algunas ocasiones y destrucción de los folículos, así como una cicatriz. Se desarrolla a partir de lo que es la foliculitis, ya sea por una fricción repetida o por una gran, pues un mal cuidado de esta. Y la topografía, pues generalmente es en zonas abundantes que tienen folículos pilosos, como lo es la cara, el cabello, las axilas y los glúteos. Además de que también, pues, el forúnculo de gran tamaño o la confluencia de varios forúnculos van a formar lo que es un carbúnculo. Y cuando se forman varios forúnculos contiguos, pues puede generar igual lo que es una tumefacción extensa que va a llevar a que un anthrax, que es entendí que era como pus, y es lo que generalmente se drena. También esta enfermedad puede curar de unos 15 días más o menos, dejando una cicatriz. Y los factores de riesgo específicos para esta enfermedad pues son la obesidad, la edad avanzada, el tratamiento con los corticoides y las alteraciones de fagocitos, así como la diabetes. Entonces digamos que esta enfermedad es el avance de la anterior, ¿no? El anterior es la enfermedad aislada entre uno y otro folículo piloso, la foliculitis. Y conforme se van aglomerando y se van profundizando, van cambiando de nombre y además van cambiando de severidad y van cambiando de aspecto, ¿no? ¿Sí? El máximo de esto sería cuando hay un gran conglomerado de infecciones de folículos afectados que pueden irse más profundamente, inclusive llegar a ser un absceso, ¿no? En realidad, el furúnculo y el carbúnculo son abscesos pequeñitos. Eso es muy común, sobre todo en los que tienen barba y los que se rasuran. Es común que con la irritación del rasurado depilado les pase esto, ¿no? Síguele. Luego está la paroniquia, que es principalmente es dada por Staphylococcus aureus, pero otras causas pueden ser las pseudomonas o las cándidas. Esta es una infección que va a rodear el borde de la uña, ya sea de la mano o del pie, y los pliegues laterales se van a tornar como tipo calientes. Pues sí, calientes, y van a estar como rojizos, van a tener eritema, y generalmente son dolorosos. La infección va a comenzar a partir de una lesión menor en la piel, ya sea por a lo mejor una irritación o alguna lesión traumática, y suele ser bastante dolorosa. En el caso de los abscesos, pues estos van a ser principalmente dados por Staphylococcus aureus, pero puede tener alguna etiología polimicrobiana después de algunas mordeduras o de los traumatismos. Generalmente está asociado a la celulitis o a una infección de herida quirúrgica, así como algún forúnculo. Y la colección de pus dentro de lo que es la dermis se caracteriza por pues, una acumulación de pus dentro de la dermis o dentro del tejido subyacente. También puede ir acompañado de nódulos, así como del eritema y dolor, y aumento de la temperatura local. Y al inicio esta lesión va a ser dura, luego se va a tornar como tipo fluctuante y va a aparecer una pústula en la parte más prominente de la lesión. Y en los recién nacidos, pues los abscesos van a progresar a una bacteremia, así como a sepsis. Y la principal causa, pues la principal causa de absceso mamario en los lactantes va a ser una principal causa de absceso de mamario en lactantes y en las madres que dan lactancia. En el caso de la celulitis, pues la topografía va a ser la región periorbitaria, las mejillas, el tronco, la región perianal y las extremidades. Generalmente esta es dada por la Staphylococcus aureus y por Streptococcus pyogenes, y en circunstancias especiales puede ser dada por las enterobacterias. Había leído que había como varios agentes igual. Por ejemplo, en los niños menores de 2 años, los más comunes es el Erysipelotrix, algo así era. Ajá, sí, está bien, Erysipelotrix. Y antes, Haemophilus influenza tipo B. Ajá. También Pero, esto de Haemophilus
virus influenza tipo B, también había leído que era para la celulitis de cara y cuello. De cara y cuello, pero eso hace rato que lo dejamos de ver porque ya se está vacunando a los niños. Ajá. Igual había leído que en el caso de los pescadores o de los que tienen contacto con alimentos de origen marino, eran las aeromonas hidrofilas, y en los nadadores que son de agua dulce, las pseudomonas. Así es. O sea, el agente etiológico puede depender mucho del factor de riesgo, el factor predisponente, o lo que causó la abrasión en la piel. Por ejemplo, en los diabéticos es muy común, y esto pasa por falta de vascularidad, y ahí los anaerobios pues juegan un papel muy importante, ¿no? En la microbiosis diabética, que puede iniciar con una celulitis. En los que tienen insuficiencia venosa periférica, pues ahí puede ser inicialmente estafilococo, pero luego cuando se hacen úlceras pueden entrar muchas otras cosas más. Entonces es muy importante considerar el factor de riesgo, y ahorita vamos a ver las estrategias para llegar a la etiología, porque una cosa es el diagnóstico nosológico, o sea, lo que es, si es simpético, si es foliculitis, si es celulitis, si es erisipela, y otra cosa es lo que lo causa. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos para intentar llegar a la etiología. Adelante, José. Ok, en el caso de la celulitis, pues esa se va a caracterizar por un eritema que puede ir acompañado de edema, así como es una lesión caliente y dolorosa, que igual se puede acompañar de fiebre y malestar general. Generalmente, pues es de la parte de los estratos inferiores de la dermis y del tejido subcutáneo, y puede acompañarse también de linfadenitis regional, así como vesículas o bulas. Así, igual unas pequeñas petequias puede aparecer. En el caso de los signos sistémicos, pues son fiebre y puede darse lo que es la taquicardia. En el caso de la celulitis, que es por el estafilococo, pues suele ser más localizada y más purulenta, y puede llegar a tener osteomelitis. En el caso de los factores de riesgo específicos, pues son los traumatismos y la existencia previa de úlceras o de algunos forúnculos. Luego llegamos a las complicaciones, que como les mencioné está el síndrome de la piel escalada. Esta generalmente pues es en este es lo que sucede, es que se va a desprender como si se hubiese quemado la piel, y es más frecuente en los niños menores de 5 años, así como en personas inmunodeprimidas, pero es más común de los menores, ¿no? Principalmente de los neonatos. En este caso, pues la diseminación hematógena de la exfoliatina pues va a producir fiebre y un eritema, así como va a ir seguido después de lo que son las bulas de la pared delgada que van a contener líquido. Esta sí tiene lo que es el signo de Nikolsky positivo, y en el caso de la bula típica pues se va a romper y va a dejar un área como tipo una despaciente más o menos. La enfermedad pues suele parecerse a lo que es la escarlatina, pero en esta no hay faringoamigdalitis. Luego tenemos el síndrome de choque tóxico, que esa es la que se había comentado, la toxina 1, que no están todos los estafilococos, pero algunos que tienen. Y pues en este caso puede igual darse por las que son las toxinas de la A a la E, que pueden contribuir a la presentación del síndrome. En este caso, pues es una respuesta a la toxina 1, donde se van a producir grandes cantidades de interleucina 1, factor de necrosis tumor alfa y la linfotoxina. Generalmente, pues la manifestación clínica es un exantema difuso que puede llegar a ser escarlatiniforme. Generalmente aparece en lo que es el tronco y puede extenderse a las extremidades. Es más evidente en los sitios de flexión y rara vez se acompaña de petequias o vesículas. Y también está asociado a lo que es al edema de palmas y las plantas de los pies. Generalmente, para poder hacer el diagnóstico de pues se tiene que tener como que varios aspectos. Por ejemplo, la temperatura mayor a 38.9, el exantema, la descamación de 1 a 2 semanas posteriores, y va acompañada generalmente de lo que es una hipotensión, así como de afectación multisistémica, que pues tenemos, por ejemplo, lo que es la gastrointestinal, la muscular, la mucosa, la renal. Pero esto generalmente, como pues es inespecífico o se relaciona con otras enfermedades, no suele tomarse tanto en cuenta, se toman más los anteriores. Igual se toma en cuenta lo que es el criterio de laboratorio, donde es cultivos de sangre, de la faringe, del líquido cefalorraquídeo y del anticuerpos. Para poder clasificar el caso, pues está el caso probable, donde tienes que tener 5 de los 6 datos clínicos, y el caso confirmado es donde tienes que tener 6 datos clínicos, incluyendo la descamación. Y para el diagnóstico, pues va a ser de aspecto físico y de la ubicación de las lesiones.
Así como que se va también a diagnosticar con facilidad mediante lo que es la tinción de Gram y pues el examen microscópico principalmente para determinar el agente causal. Igual se puede utilizar el cultivo sistemático del material infectado, que suele tener que suele dar resultados positivos, y también se utilizan los cultivos en sangres, que a veces son positivos, pero se recomienda más el del material infectado, el de la piel. En el caso del Staphylococcus aureus, pues es raro que se dé un cultivo, y para el diagnóstico rápido, pues se utiliza la PCR, pero repito, pues el estándar de oro siempre va a ser el cultivo. Y en el caso de los hemocultivos, pues los hemocultivos suelen ser positivos. Cuando son positivos, pues sugieren alguna infección endovascular como endocarditis. A ver, déjame tantito. Ahorita vamos a profundizar cuando veamos los casos clínicos sobre el diagnóstico, porque estoy totalmente de acuerdo con José, que para el diagnóstico microbiológico, hay que ponerle apellido ahí, el diagnóstico microbiológico, el cultivo es una de las herramientas principales. La tinción de Gram y el cultivo, pero acuérdense que ahí tenemos un grupo de enfermedades que van desde impétigo hasta abajo, y si bien el cultivo es, ¿cómo se llama?, la herramienta principal, pues hay que saber cultivo de qué, de dónde y el cómo, ¿no? Y eso ahorita lo vamos a tocar cuando veamos algunos casos clínicos. Entonces, el diagnóstico microbiológico es a través de la observación directa, la tinción de Gram, que es el diagnóstico tentativo, y la confirmación con el cultivo, y la identificación del agente infeccioso con las pruebas bioquímicas. El cultivo además nos permite hacer algo más, que son las pruebas de sensibilidad a diferentes antimicrobianos, que ya sería parte del diagnóstico microbiológico, pero ya no del agente causal, sino de cuál sería el tratamiento de elección, porque ahorita vamos a ver más adelante que sobre todo en estafilococo, hay estafilococo sensible a la meticilina y estafilococo resistente a la meticilina, y el tratamiento es diferente aunque sea el mismo estafilococo, ¿no? Y si bien el PCR está ganando terreno en muchos aspectos para muchas patologías, pues aquí todavía en esas enfermedades infecciosas superficiales, pues la tinción de Gram y el cultivo no han sido desplazados. El PCR es algo que está muy lejano del alcance del clínico común y corriente, ¿no? Y los hemocultivos quedan relegados para aquellas enfermedades sistémicas o aquellas enfermedades localizadas que con mucha frecuencia causan bacteriemias. Ahorita vamos a conversar algo cuando veamos los casos clínicos. Síguele, José. Algo igual que se me pasó a decir es que para el diagnóstico diferencial principalmente del forúnculo, pues se tiene que hacer con foliculitis y acné. Y ¿sí? el tratamiento, pues está el de las infecciones cutáneas y de los tejidos blancos, que generalmente suele hacerse una incisión y un drenaje, solo eso sin utilización de antibióticos, porque algunas pues van a curar de manera pues normal, ¿no? Van a seguir su curso. En el régimen terapéutico, pues solo se administra el parenteral, solo se administra con infecciones más complicadas, y la vancomicina debe tenerse cuidado con esto, ya que pues no debe utilizarse de forma rutinaria, pues puede ocasionar lo que es aparición de cepas resistentes. Y también es importante conocer lo que es la sensibilidad antimicrobiana de las cepas aisladas de cada región geográfica, así como del cultivo que se realiza, ¿no? Para pues determinar si es resistente a meticilina o no, y pues poder mejorar el tratamiento. Por ejemplo, cuando se es sensible a la meticilina, se utiliza la difloxacilina, la cefalexina o la cefadroxil. Hay algunas alternativas, pero pues es muy resistente a la resistencia de la meticilina. En caso de que tenga resistencia, pues se recomienda la clindamicina, el clomiprofil, sulfametaxol, la doxiciclina, la linesolina y la tedisolina. José, regrésate. Te quiero preguntar algo. ¿Cómo sabemos si Bien, vamos, antes de preguntarte eso. Bien, la tabla esta que nos pusiste es el tratamiento para estafilococos. ¿Qué hay para estreptococo, José? La verdad no leí. Pues no lo dice, por eso no lo leíste, pero todo lo que sirve para tratar a los estafilococos le pega también al estreptococo. Todo. Pero al revés no. Sí, por ejemplo, al estreptococo le pega la penicilina sódica cristalina todavía,
le pega la ampicilina, ¿sí? Y al estafilococo ya no. Entonces, aquí nada más nos ponen esta tabla, porque con esta tabla cubrimos prácticamente gram positivos. Y el que más lata nos da, en realidad, es estafilococo. Si cubrimos estafilococo, cubrimos estreptococo también. Por eso no nos preocupamos mucho y por eso la tabla que nos tienen puesto acá es una tabla que le pega a los dos agentes etiológicos más comunes y a algunos más si son gram positivos. El problema sería que si fueran gram negativos, Escherichia coli, Klebsiella, Aeromonas, Pseudomonas, ahí sí ya no aplicaría esto. Por eso sí importa mucho el diagnóstico microbiológico, sobre todo en ciertas condiciones de hospital, en ciertas condiciones de inmunosupresión, en ciertas condiciones donde hay ciertos factores de riesgo, ¿no? No para las causas comunes y corrientes como las que nos acabas de mencionar y que son enfermedades que vemos en la calle habitualmente, ¿no? Y que muchas de ellas ni siquiera nos llegan a la consulta. Ahora, José, ¿cómo sabemos si un estafilococo es resistente o no a la meticilina? Había leído que generalmente los resistentes a meticilina son muy frecuentes en el hospital. De hecho, igual lo llegamos a ver en neumonía. Sin duda, Realmente sin duda, sí. Si son infecciones de hospital, existe la alta probabilidad de que si es por estafilococo sea resistente a meticilina. Pero ¿cómo lo confirmamos? No sé. No sabes. ¿Alguien lo sabe? Ya se los dije de pasadita. ¿No sería que si no hay mejora? Bueno, si no hay mejora con el tratamiento convencional, lo sospechamos, pero no lo confirmamos. Ese es un criterio, ¿eh? Si el paciente le estoy dando tratamiento y no mejora, y sé que es por estafilococo, pues una posibilidad es que sea por meticilino resistente. Otra posibilidad es que si no sé cuál es el agente causal, que no sea estafilococo, que sea otro, ¿no? Pero sí hay una manera de saber si es o no resistente a meticilina. Sí es. ¿Alguien lo sabe? Se los acabo de decir. Se hace antibiograma. Cultivo, ¿no? Al cultivo se le hace un antibiograma. ¿Sí se acuerdan que es un antibiograma? Yuli, ¿se acuerda que es un antibiograma? No, doctor. Lo vimos cuando vimos el diagnóstico microbiológico. A ver. Alguien tiene levantado su mano para no dejarlo ahorita acá. Nelson, ¿te acuerdas que es un antibiograma? No me acordaba, doctor, pero pues ya lo busqué. A ver, eso es bueno. No tiene por qué acordarse. ¿A qué encontraste? ¿Qué es un antibiograma, Nelson? Pues nos dice que el antibiograma se realiza para determinar la probabilidad de que un antibiótico concreto sea eficaz para detener el crecimiento de las bacterias u hongos que causan una infección. Eso es un antibiograma. ¿Cómo se hace un antibiograma? Se los explico. Hay varias maneras. Se puede hacer en tubo o se puede hacer en placa. Cuando yo tengo un cultivo positivo, en este caso de estafilococo, ya lo tengo, ya tengo mi cajita, ahí está como la cajita roja que nos mostró. Ya lo recuperé, ya sé que lo tomé de allá, de la muestra clínica. Entonces lo siembro en otro medio de cultivo de agar. Y le pongo a ese medio de cultivo unos disquitos de papel de medio centímetro de diámetro que tienen impregnado antibióticos, diferentes antibióticos en cantidades conocidas. Entonces, al poner esos disquitos, tomo una muestra del cultivo, lo vuelvo a inocular en la otra cajita de Petri y le pongo las rueditas de esos papeles con diferentes antibióticos impregnados. Ese antibiótico que tiene ese papel, por difusión, se mete hacia el gel y se hace un círculo de gel con antibiótico. Entonces, cuando el antibiótico es útil para matar a esa bacteria, no hay crecimiento alrededor de ese pedacito de papel. Y cuando es resistente, sí hay crecimiento. Entonces,
A través de un antibiograma podemos decir si una bacteria es sensible o resistente a X antibióticos. Ejemplo, si yo pongo en un cultivo estafilococo y le pongo un disquito de dicloxacilina y crecen bacterias alrededor de ese disquito de dicloxacilina, quiere decir que resistió a la dicloxacilina. Entonces es meticilino resistente. Y así podemos probar contra diferentes antibióticos. Esa es una técnica en gel, hay técnicas en tubo, pero finalmente el principio es el mismo. Poner a crecer una bacteria, ¿sí?, en un medio de cultivo con una cantidad conocida de antibiótico. Si inhibo su crecimiento, es sensible. Si no lo inhibo, es resistente. Entonces esa es una manera de confirmar si sirve o no sirve el antibiótico, por lo menos in vitro, porque in vivo también hay otras cosas que pueden influir en que responda o no responda al tratamiento. ¿Está claro? Sí. Muy bien, eso. Adelante, José. Ok. En el caso de los forúnculos, carbúnculos o abscesos, pues el tratamiento va a depender del tamaño de la lesión. Generalmente los que son mayores a 2.5 se van a tratar solo con calor húmedo y los que son mayores a 4.5 pues van a requerir el tratamiento con drenaje quirúrgico. Y ahora los que son lesiones con mayores de 4.5 centímetros de diámetro, pero que se acompañan de fiebre, escalofríos o de leucocitos, van a requerir tanto el tratamiento de drenaje quirúrgico así como el tratamiento antibiótico. Y en el caso de los abscesos que son por estafilococcus resistentes a meticilina, pues se utiliza el trimestoprim sulfametaxol durante 7 a 10 días. En el caso de la celulitis, se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico de manera temprana una vez que se establece el diagnóstico, principalmente para evitar la progresión de la infección, así como su diseminación. El tratamiento en sí consiste en la combinación de la amoxicilina más el clobalanato, y en niños menores de 2 años se recomienda lo que son las cefalosporinas de tercera generación, más lo que es un aminoglucósido. Esto principalmente para cubrir las enterobacterias, que igual pueden ser comunes un factor común de la celulitis en los menores de edad. En el caso de que la celulitis esté localizada en la cara, en el cuello, se recomienda la cefalosporina de segunda generación para cubrir a los Haemophilus influenzae, pero como mencionó el doctor, generalmente esto ya es muy poco común debido al uso de las vacunas. En el caso de que se sospeche de Staphylococcus aureus resistente a la dicloxacilina, se trata con clindamicina, así como con linezolid. Y en el caso de la celulitis perianal, se recomiendan la penicilina sódica más un aminoglucósido. Luego tenemos la infección cutánea por estafilococos resistentes a meticilina, que pues aquí es donde se recomienda el uso de la vancomicina y también se recomienda el uso de la linezolida. Pero este es el tratamiento alternativo. Principalmente se recomienda vancomicina. Por eso había mencionado al principio que hay que tener cuidado con vancomicina porque podemos generar resistencia a los estafilococos. Y finalmente está el de las mordeduras, que no hablé como tal porque estafilococos y estreptococos generalmente no son los factores principales, sino que es más por polimicrobiano y se basa más en otro tipo de bacterias. Pero pues en el caso de la mordedura de un animal, generalmente el tratamiento va a ser con amoxicilina con clobalanato y el tratamiento alternativo pues la doxiciclina. Y en el caso de el caso que sea la mordedura de un animal que ya se confirmó la existencia de bacterias o de que estaba pues ya para el tratamiento como tal, se utiliza lo que es ampicilina con sulbactam, y el tratamiento alternativo pues puede ser clindamicina o una ciprofloxacina. En las medidas de prevención, pues está lavarse las manos de manera adecuada. En el caso del ámbito hospitalario, se recomienda poner aislamiento a pacientes, así como estrategias para eliminar la colonización, como puede ser la mupirocina para eliminar la colonización nasal de Staphylococcus aureus y la colonización de Staphylococcus aureus. También se recomienda el envoltorio de utensilios intrahospitalarios para evitar contaminación de estos. Y para personas que tengan esta enfermedad cutánea, así como infecciones recurrentes, se recomienda el uso de baños de lejía, que consiste con una media taza, se va a poner una media taza de cloro en una bañera que está llena, con un cuarto de su capacidad.
En el caso del pronóstico, pues el pronóstico general varía según la causa y la mayoría de los tipos de infecciones bacterianas pues van a responder bien a los medicamentos. Y ciertas cepas de bacterias como el Staphylococcus aureus que son resistentes a meticilina, generalmente van a ser resistentes a los antibióticos y son más difíciles de tratar. Y eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta o comentario antes de que yo empiece a preguntarles? Es su oportunidad de atacarme a mí. Si no, ahí voy con ustedes. No, doctor. ¿No? Yo sí tenía. A ver, ¿quién tiene preguntas? A ver, no. Era de esta. Es que había leído que se recomienda de mupirocina y clorexidina, pero ¿cuándo se utiliza y cómo? Bien, te voy a dejar. La clonexidina es como un jabón, ¿eh? Es un antiséptico. Lo puedes usar en cualquier tipo de lesión. Y en cualquier momento que tengas abrasiones de la piel, la puedes usar. Es una especie de jabón, aunque no es un jabón propiamente, es un desinfectante. La mupirocina es un antibiótico local en crema. Ahorita vamos a ver cuándo debemos usar un tratamiento tópico, un tratamiento local. Es como con los hongos, ¿eh? Acuérdense que teníamos cremas y teníamos pastillas y teníamos infusión intravenosa parenteral. En este caso, nada más considera que la mupirocina es un antibiótico local, es como penicilina untada, no es penicilina, es mupirocina, ¿no? Entonces, la indicación va a depender de la enfermedad y ahorita vamos a ver una indicación de la mupirocina. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Vamos a considerar que es un antibiótico de uso tópico. No hay oral ni hay inyectable, es tópico. Como puede haber otro, ¿no? Hay eritromicina también local, que no lo usamos mucho, por ejemplo, los dermatólogos lo utilizan para acné. ¿Sí? Pero no usamos mucho la eritromicina tópica, más bien usamos la mupirocina, que en el mercado la encuentran como Bactroban y está bastante cara. Bien, ¿alguna pregunta más? Nelson, quiero que me ayudes con esto, Nelson, para que completes tu tarea. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya ve mi pantalla? ¿Sí ve mi pantalla? ¿Sí? A ver, Nelson. ¿Ya, Nelson, me escuchas? Sí, doctor. Esta es la imagen de un antibiograma. Sí, lo que estamos viendo aquí es una cajita de Petri que tiene agar gelosa, tiene un cultivo, todo esto que ven así de este color amarillento es un cultivo y ya está positivo. Y luego ven que tenemos disquitos, aquí tenemos 3, aquí tenemos 4 y aquí tenemos 2. ¿Sí? Todas estas zonas son zonas donde hay crecimiento de la bacteria. ¿Cómo se hizo esto? Se tomó de otra caja de Petri una muestra de cultivo, se inoculó en esta caja y se le pusieron estos papelitos y en 24, 48 horas se tiene esta lectura. A ver, Nelson, de todos estos que están acá, identifícame, bueno, supongamos que cada uno de estos papelitos tiene diferentes antibióticos. No supongamos, así es, lo tienen. Lo que pasa es que no sabemos cuál es porque no lo alcanzo a ver, ¿no? Pero si se dan cuenta por ahí, tiene dice SF, que puede ser ceftriaxona. Dice AM, que puede ser ampicilina, que son los que alcanzo a ver, ¿no? Creo que tiene TS, que puede ser tazobactam. O sea, son diferentes antibióticos que están en cada uno de esos papelitos. Y aquí está el resultado del antibiograma. Nelson, identifícame un papelito donde consideremos que el antibiótico que está en ese papelito sirve para matar a la bacteria. No sé si lo puedo señalar, pero... No sé, a ver si puedo, no sé si lo puedes señalar. ¿Cómo le haces?
Ya se me fue. No sé cómo le hagas. Ahí se me está. Mejor dime, aquí están los tres. Bueno, estaba solicitando el control, pero no sé si se ve. A ver, déjame, vete. Solicítame el control. Sí, Permitir. ya está. Ahí está. Espérate. Ya te di el control. Ahí está. Entonces creo que ahí se ve mi cursor. Ahí se ve tu cursor. Ahí está. Por ejemplo, este más específicamente sí sería sensible al medicamento, ¿no? Porque pues alrededor no hay crecimiento de Ajá. los Perfecto. microorganismos. ¿En cuál otro es sensible? Por ejemplo, aquí, También. esta zona que estamos viendo, de hecho creo que pues la mayoría, ¿no? En estos casos igual. Ese está más grande. Ese todavía es más sensible porque el halo Más está sensible. más grande. O sea, a mayor halo de no crecimiento es más sensible. Digamos que el más sensible, Nelson, es el que está en la fila de arriba al de medio. Ese. Sí. Eso se mide con una reglita y nos dice cuántos centímetros tiene de diámetro y ya tenemos tablas para interpretarlo. Entonces, a mayor halo de no crecimiento, el antibiótico es más bueno. Entonces, identifícame ahí alguno donde haya resistencia. Por ejemplo, se ve como difuso. Exacto, sí, prácticamente creció, no hay halo. Hay uno donde todavía está peor. Este de aquí abajito. Ese de ahí abajito. Ese está peor. Entonces, vean ustedes, esto es un antibiograma. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos el urocultivo. Porque eso en urocultivo es muy necesario hacer con antibiograma. Porque si nos falla el tratamiento, pues ahí ya tenemos la opción que nos va a permitir una mejor respuesta. Pero esta es una manera de hacer el cultivo, no es ¿cómo se llama? El antibiograma, no es la única, se puede hacer en tubo. Y cuando lo hacemos en tubo, la ventaja de hacerlo en tubo es que nos permite probar más dosis del medicamento. Pero no podemos probar tantos antibióticos como en este caso, en una sola plaquita probamos 9 antibióticos. Son 3 arriba, 4 abajo, 7 y los 2 de abajito, 9 y seguramente arriba hay otros 2, ¿no? 11 antibióticos probamos en una cajita. Cuando es en tubo, cuando es en dilución en tubo, pues no lo podemos hacer con tantos, ¿no? Tiene que ser de uno en uno. ¿Sí quedó claro? Gracias, Nelson. Sí, doctor. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces vamos a ver, te voy a quitar, a ver si puedo, detener el control. Ya lo tengo yo, ¿no? Sí, ya lo quité. Yuli. ¿Está por ahí Yuli? Sí, doctor. Ayúdeme, Yuli, a leer esto. Vamos a ver estos casos clínicos. A ver, déjeme. Se darán cuenta, estoy hecho bolas con mi computadora porque no estoy en mi casa y no sé cómo. Uy. Ahí está, ayúdame a leer el caso 1, Yuli. Sí, doctor. Paciente de 55 años, sin antecedentes relevantes. Consultó por la aparición de múltiples pápulas desde hace una semana alrededor de las fosas nasales. Posteriormente evolucionan a vesículas y pústulas pequeñas que se rompen y generan lesión costrosa y eritema perilesional. Ahí está la fotografía. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Quién me dice? A ver, José Miguel. Ahorita te regreso las. ¿Cuál es el diagnóstico, José Miguel? Es que
pensaría en impétigo, pero eso no se ve así tal cual. A ver, sería un impétigo, Pero pero, ¿cuál es el pero, José Miguel? es que está más en la fosa nasal, ¿no? Y el impétigo no es por ahí. Pero, ¿por qué no? Sí se A puede. ver, no te me vayas. A ver, no te me vayas. Vamos a ir al maestro José Sebastián. A ver, José Sebastián. José Miguel dice que por la imagen le parece un impétigo. ¿Por qué por la imagen parece un impétigo, José Miguel? José, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que te hace ver que parece un impétigo? Pues las pápulas Tiene pápulas y tiene y las las pústulas lesiones, pequeñas. las pústulas pequeñas y tiene Sí. costras melicéricas. Esa es la descripción de un impétigo. Entonces, José Sebastián dice que ¿qué me dices tú? Pues yo también digo que es simpético, pero es el no ampolloso o no buloso. A ver, ¿es ampolloso o no lo es? No lo es. Eso es lo de menos, ¿eh? ¿Es ampolloso o no lo es? No. No, no lo es. Pero dice José Miguel que le llama la atención que esté alrededor de la nariz. Es un sitio común. Sí, Eso no es un sitio común. sí, de hecho era el más común, alrededor de los orificios. Claro que sí. Claro que sí, José Miguel. El impétigo generalmente es más común alrededor de los orificios. No es que sea el único lugar, pero es más común alrededor de los orificios. Suele suceder mucho en los niños que les da catarro. Y en que les da catarro se empiezan a sonar la nariz y se la raspan. Y ahí donde se rasparon, empieza a crecer la bacteria y entonces ocurre el impétigo. Entonces es muy común alrededor de los orificios de la nariz y alrededor de los orificios de la boca, o por lo menos por ahí empieza. Y como da mucha comezón con el rascado, se lo puede ir llevando hacia otros lados. Pero ese, José Miguel, ese es un sitio común de la enfermedad. Lo que estamos viendo es una infección superficial que está fuera del bigote, que está alrededor de los huecos de la nariz, que tiene zonas peladas, o sea, con descamación, con costras melicéricas, papulitas y pústulas. Descripción típica del impétigo en el sitio de mayor frecuencia, por cierto. Entonces el diagnóstico ya está hecho y el sustento también. ¿Cuál sería el tratamiento, José Miguel? Vamos a Yo creo que era te voy a ayudar. Primero que me digas si el tratamiento se lo dirías intravenoso, oral o untado. yo untado. ¿Por qué untado? Pues al estar en la nariz es una zona de fácil acceso, no es necesario tanto. No, Sí, yo o creo que es sea, más fácil. exactamente, las cucarachas se matan a chancletazos Pues o a sí. balazos, ¿no? Entonces, aquí está tu pregunta, José Sebastián, la respuesta a tu pregunta. Cuando la enfermedad es superficial, localizada y no es extensa, el tratamiento sería tratamiento local. ¿Cuál le daríamos? Probablemente no se acuerde José Miguel, pero se lo voy a preguntar. ¿Te acuerdas cuál, José Miguel? Mupirocina. Parecido. ¿Cuál es, José Sebastián? Casi. Mupirocina. Mupirocina. También puede ser eritromicina, ¿eh? También puede ser tetraciclina. Pero el que más usamos, pues es la mupirocina. Entonces, tratamiento local para aquellos casos donde la infección es superficial, la topografía está accesible y además no es extensa. Entonces ya respondimos a tu pregunta, José Sebastián, de cuándo utilizar tratamiento tópico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, Yuli, vamos a seguir con el siguiente caso clínico, Yuli. Caso clínico 2.
Paciente de 62 años. Consulta por cuadro clínico que inició hace 3 días con cefalea leve, malestar general y fiebre subjetiva. Posteriormente apareció eritema y edema en cara. Niega otros síntomas y automedicación. A ver, entonces este que está acá, miren la figura A. Esto donde estamos viendo estas zonas que están en los cachetes, todas rojas, ¿sí? Aumentadas de volumen, brillosas, ¿sí? Seguro que si la tocamos va a estar dura. Y también tiene en la nariz. ¿Quién dice yo? Nadie dice yo. Vamos a ver. Vamos a ir con los de abajo de la lista. Mari Carmen. ¿Qué le parece eso, Mari Carmen? Esta figura A, que es un cuadro clínico de 3 días, con cefalea leve, malestar general, fiebre, y eritema y edema de cara. Pues celulitis. José Sebastián, dice Mari Carmen que es celulitis. Yo igual diría que es celulitis. María Isabel, ¿qué le parece? Yo igual pensaba en celulitis. Muy bien, yo también pienso que celulitis, esa es la descripción de celulitis. A ver, Mari Carmen, las mismas preguntas. ¿Por qué? Pues porque ya me dijeron por qué es celulitis, ¿no? Le atinaron los 3. ¿Cómo sería el tratamiento, Mari Carmen? ¿Untado, tomado o inyectado? Untado, tomado e inyectado. Tomado. Tomado. ¿Por qué tomado, Mari Carmen? Déjame decirle que estoy de acuerdo antes de que se arrepienta. Estoy de acuerdo. La primera opción es tomado. Si no mejora o se empieza a agravar, pues ya sería inyectado. O sea, inyectado en la anal e inyectado en la vena. Pero la primera opción es tomado. ¿Por qué en este caso sería tomado y no untado? Porque tiene fiebre y malestar general. Exactamente. Primero porque está extensa. Segunda porque ya no es superficial, ya no solo es la epidermis. Ya está en el tejido celular subcutáneo. Y tercero, porque ya tiene datos sistémicos. Y cuarto, porque está en la cabeza. Esa es la otra, ¿eh? En este caso está en la cabeza. ¿Cuál le daríamos, Mari Carmen? Amoxicilina. Amoxicilina, no. Vamos a ver que nos ayude José Sebastián. ¿Cuál le daríamos? Yo había leído que para la celulitis era la combinación de amoxicilina más clavulanato. ¿Cuál? Amoxicilina más clavulanato. Ay, no, es demasiado, no. Tú tienes tu tabla ya, ¿por qué no lo ves? Bueno, es que había buscado que para celulitis era ese, pero pues si es para infecciones cutáneas, pues se utiliza, si no es resistente a meticilina, dicloxacilina. Exactamente, dicloxa. La dicloxacilina, si estamos pensando en que es estafilococo, dicloxacilina. ¿Sí? Y dicloxacilina le pega estafilococo y le pega estreptococo y le pega a otros cocos gram positivos. ¿A cuál no le pega? No le pega a Haemophilus influenza, no le pega a enterobacterias, ¿de acuerdo? Pero si me dicen dicloxacilina casi en todas las veces, le van a atinar en la gran mayoría, ¿de acuerdo? Para estafilococo meticilino sensible, el de elección es dicloxacilina. No es el único. Podemos utilizar una cefalosporina de primera generación
como la cefalotina, podemos usar de segunda generación como la cefuroxima, podemos usar trimetoprim con sulfametoxazol, y nos podemos ir escalando a cosas que son más fuertes, pero aquí no se necesita. Entonces, en la mayoría de las veces, cuando pensamos en meticilinos sensibles, dicloxa vamos a poner. Entonces, dicloxa es correcto y es por vía oral. Y tenemos la opción de que si empieza a aumentar o no contenemos en 24 o 48 horas, pasar a la vía parenteral. Pregunta adicional, Mari Carmen. Si yo quisiera saber cuál es el agente etiológico, ¿qué haría? Cultivo ¿De dónde? de la lesiones. De las lesiones. ¿Cómo le unto allá un portaobjetos y lo cultivo? No lo dijo José Sebastián, pero cultivo, es un cultivo, estoy de acuerdo, Marica. Aquí el chiste es de dónde tomo la muestra. A ver, José Sebastián, ¿de dónde tomamos la muestra? Creo que era como el de leishmaniasis, donde podía ser por raspado por una biopsia, pero no. Ay, sí, pero hace una biopsia en su cara ese pobrecito. Bueno, solo un raspado sería. No, tampoco. Si tú raspas, te vas a traer todo lo que trae arriba. Y arriba va a tener un montón de cosas. No lo dice en ningún lado de donde lo leíste, pero aquí la técnica para obtener la muestra es una punción aspiración. Como no hay nada líquido ahí abajo, está todo duro, tomamos medio mililitro de solución salina, la ponemos en una jeringa, lo inyectamos y en ese mismo momento lo aspiramos. Inyectamos y aspiramos. Entonces nos traemos lo que trae en el tejido celular subcutáneo. Aquí en este caso la cosa está complicada porque es la cara. ¿Sí? Pero, y eso, bueno, seguramente traerá sus dificultades para tomar la muestra. Pero cuando esté en otro lado, pues es más fácil. Entonces es una inyección de medio mililitro de solución salina y en ese momento, sin sacar la aguja, lo volvemos a aspirar y eso es lo que vamos a cultivar. Le hacemos una tinción de Gram a una gotita de eso, para ver si tenemos suerte, y lo inoculamos en medios de cultivo para recuperar. Entonces, punción, inoculación de solución salina y aspiración en ese momento. Esa sería la técnica para celulitis. Lo que tú dijiste no está mal, una biopsia, pero una biopsia nos vamos a traer un pedazo y vamos a romper la barrera que no está rota todavía, entonces vamos a propiciar una complicación allá, un problema. Entonces, si bien la biopsia o una muestra de tejido nos puede ser útil, en este caso no es conveniente hacerle un hueco allá. No lo vamos a ayudar, ¿no? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro, Mari Carmen? Sí. Perfecto. Entonces vamos con el que sigue. Yuli, el que sigue. Caso clínico 3. Paciente de 44 años, obeso. Consulta por dolor y aparición de edema y eritema en la pared abdominal, la cual inició como una pápula pequeña que evolucionó hasta una lesión fluctuante con eritema asociado. Es la figura 2B. Esta. Es una pápula con eritema asociado. Una pápula que además tiene un color, miren, amarillo. María Isabel, ¿qué es? Miren, ahí ya hay una colección fluctuante. ¿Qué es, María Isabel? Pues no estoy segura, un absceso. ¿Y por qué no está segura, María Isabel? Si sí es un absceso. Porque vi muy rapidito la imagen. Ah, pues me lo dice, ahí está, mire. Es un absceso. Aquí estamos viendo la zona del absceso. O sea, cuando ya hay colección purulenta, cuando hay una colección de líquido, ya es un absceso. ¿Sí? También tiene una zona de celulitis alrededor. ¿Sí? Zona de celulitis alrededor. Con un absceso. Todavía está chiquito el absceso, ¿no?
¿Cuál sería el tratamiento, María Isabel? ¿Untado, tomado o inyectado? Yo creo que sería untado. Vamos a ir a alguien más. Bueno, vamos a ir al maestro. José Sebastián, ¿untado, tomado o inyectado? ¿Puedo volver a poner el caso clínico? Es que Permíteme. Ya lo perdí. Aquí está. Ahí está. Creo que sería untado porque no tiene síntomas clínicos. Ahí está la lesión, mire. Es esta. Es que, por ejemplo, decía que los abscesos pues dependían mucho del tamaño. Dependía mucho del tamaño. Entonces, ¿untado o tomado? Yo diría untado. Mari Carmen, ¿untado o tomado? Pues, no sé, untado. O no sé si como ya tiene celulitis alrededor, ya debería ser tomado. Pues claro, tomado. Ya tiene una zona donde ya hay destrucción de tejido y tiene alrededor una zona de celulitis. Aquí untado ya no va a funcionar. Aquí la infección ya está en el tejido celular. Si se lo untan, no le va a llegar. Solo le llega lo que está superficial al impétigo. Pero además requiere algo adicional cuando sea el momento. ¿Qué es, Julie? Lo adicional que tenemos que hacer y que debemos hacer en todos los abscesos siempre que se pueda. La verdad es que se me ocurrió drenar, pero debido a la lesión. ¿Oh, drenar? En este caso hay que drenar. Cuando ya hay una colección purulenta, donde quiera que esté, siempre que se pueda, hay que drenarla. Salvo excepciones, ¿no? Salvo excepciones. Acuérdense que en el hígado, pues había condiciones para drenarla. En el cerebro, siempre que se pueda, habrá condiciones. Pero cuando esté en las partes blandas, siempre habrá que drenarla en el momento preciso. ¿Sí? ¿Cuál es el momento preciso? En el momento que ya haya colección. Porque si no lo drenan, dentro del absceso no llega el antibiótico, ya no hay vasos sanguíneos, está todo licuado y es un medio de cultivo para las bacterias. Entonces, si no lo drenan, podría retardarse la cura de la enfermedad. Entonces, en este caso, no le podemos dar tratamiento tópico porque como ya es tejido celular y aquí está necrosado y hay una colección, no va a mejorar con el tratamiento tópico. Tiene que ser mínimo oral, mínimo. Y bueno, es drenarlo. Si solo fuera este pequeño absceso y no tuviera esta zona de celulitis, a lo mejor la cura sería drenar y lavar esto. Y se acabó. Porque está chiquito. No tiene ni 2 centímetros. Sería drenar y lavar y hasta sin antibióticos. Pero ¿cuál es el problema acá? Que tiene toda esta zona de celulitis y si no le hacemos nada, probablemente esto se vaya más adentro o se forma un tremendo absceso acá. ¿Qué tratamiento le daríamos, María Isabel, de primera elección? Pues mencionó que como también tiene parte de celulitis, podría ser lo de la amoxicilina, pero que se le había dado. Dicloxacilina. Dicloxacilina. ¿Y cómo tomaríamos el cultivo acá? La muestra. ¿Del absceso? Claro, ahí ya tenemos una zona líquida. Antes de que yo lo rompa, le meto una agujita y le chupo el pus. Y después lo dreno, lo limpio, lo destruyo. Pero aquí ya no tendría yo que meterle nada, no tendría por qué inocularle solución y luego aspirar, porque ya tengo esta zona que ya de sí está licuada. Entonces, con que yo le meta aquí una aguja y yo la aspire, pues eso es lo que observo bajo tinción de Gram y eso es lo que llevo para cultivar. Y ya nada más, el último caso clínico
que se lo vamos a dejar a Juan Fernando. ¿Vas a seguir, Juan Fernando? Sí, doctor. A ti no te vamos a leer el caso clínico, Juan Fernando, porque sabemos que tú eres más abusado. Es este que está aquí en la C. ¿Qué te parece que es esto, Juan Fernando? Pues parece foliculitis. Yes, Juan Fernando. ¿Por qué parece foliculitis? Pues por la inflamación de los folículos pilosos. Exactamente. Pero, o sea, no, Ya está. pero Ya no me estoy respondiste. seguro si... Sí, estás bien. Igual no estaba seguro si tenía igual forúnculos. Creo que no. Pues mira, si me apuras un poquito, aquí ya empezaron a confluir. ¿Sí lo ves? Pero la imagen que estamos viendo en términos generales es el de una foliculitis. Vamos a pedirle a Yuli que nos lea el caso clínico, que es el último. Caso clínico 4. Paciente de 33 años. Consulta por lesiones en piel que iniciaron a las 24 horas de haber estado inmerso en piscina y en jacuzzi. Pues ahí está, no dice más. La imagen es la que hace el diagnóstico. ¿Y aquí cómo sería el tratamiento? ¿Oral, inyectado o untado? Yo creo que untado. Untado. Aquí podemos hacer un aseo con clonexidina o con isodine o con jabón y agua, romper las pústulas y ponerle untado. Y se acabó. Chico pleito. Muy bien. Estamos sobre el tiempo, jóvenes. Preguntas o comentarios.